Soy el Padre José y este es mi canal. Las historias que comparto no son para causar miedo, sino para recordarte que Dios está contigo, incluso en la noche más oscura. Que el Señor te proteja y te bendiga, hoy y siempre. Aquel invierno de 1949, en un pequeño suburbio de Washington, me llamaron para acompañar a un grupo de sacerdotes jesuitas en un caso que, con los años, inspiraría libros y películas. Pero detrás del mito, lo que viví fue el sufrimiento real de un niño y el misterio del mal que se aferra a la inocencia. El muchacho tenía 13 años. Sus padres eran personas sencillas, de fe tibia, pero de buena voluntad. Todo comenzó cuando una tía muy querida murió. Ella había sido espiritista, acostumbrada a jugar con un tablero de madera que, según decía, servía para hablar con los muertos. El niño, deseando despedirse de ella, intentó usarlo una noche. Desde entonces, los ruidos empezaron. Golpes en las paredes, muebles que se movían, susurros en la oscuridad. Luego, el retrato de Cristo cayó del muro sin motivo aparente. Cuando lo vi por primera vez, sus ojos estaban apagados, pero en su interior algo se agitaba. A ratos era él mismo. A ratos, una presencia desconocida hablaba con voz grave, burlona, como si quisiera destruir todo lo sagrado a su alrededor. Recordé entonces las palabras del Evangelio según San Marcos. Y les dio poder sobre los espíritus impuros. Marcos 6:7. Comprendí que no bastaba el conocimiento humano, sino la obediencia al poder de Cristo. Esa noche, en la habitación del hospital de Georgetown, comenzó la batalla. La cama temblaba. Las palabras evil y hell aparecían en su piel, como si alguien las hubiera quemado sobre su carne. El sacerdote principal, el padre Bowden, recitaba las oraciones del Rituale Romanum mientras un seminarista joven sostenía el crucifijo. Yo, de rodillas, solo podía rezar. En un momento, el niño se lanzó sobre el sacerdote, rasgándole la sotana, y gritó con una fuerza que no era suya: «¡Déjenme en paz! El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Salmo 27:1. Esa frase la repetí una y otra vez en mi corazón, mientras la oscuridad se hacía espesa y el aire se llenaba de un hedor insoportable. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Tras varios días de oración intensa, los médicos confirmaron que no había explicación médica para los fenómenos. El muchacho fue llevado a San Luis, Missouri, donde vivía un pariente de su madre. Allí, el obispo autorizó un nuevo exorcismo, dirigido por el mismo padre Bowden. En total, serían más de 30 sesiones, 30 noches de lucha entre la fe y la desesperación. Recuerdo una en particular. Mientras recitábamos el Evangelio de San Juan, el niño empezó a gritar con una voz que no era humana: «¡Él vendrá!». De pronto, todos escuchamos un estruendo, como un trueno dentro de la habitación. Los objetos volaron, la cama se levantó y una sombra cruzó la pared como un relámpago.
Nadie habló, pero todos sabíamos que aquello no era del mundo físico. El padre Bowden, empapado en sudor, tomó el crucifijo y ordenó con voz firme: «En el nombre de Jesucristo, abandona este cuerpo». El niño se estremeció, cayó al suelo y comenzó a llorar como si despertara de una pesadilla. Aquella noche comprendí que la verdadera guerra no se libra con espadas, sino con oración, humildad y amor. Jesús dijo: «Este género no sale sino con oración y ayuno». Mateo 17:21. Lo que vimos fue la confirmación viva de esas palabras. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Cuando todo terminó, el niño, ya libre, pronunció una sola palabra: Cristo. En ese instante, un trueno resonó sobre el hospital. El aire se llenó de paz. Algunos testigos aseguraron que una luz blanca cruzó la ventana. Otros simplemente se arrodillaron en silencio. Yo sentí una certeza: el mal puede rugir, pero no puede resistir el nombre que está sobre todo nombre. Días después, el pequeño despertó sin recordar nada. Jugaba, reía y preguntaba por su madre. Su piel estaba limpia, sin marcas. Los médicos, incrédulos, hablaron de un caso psiquiátrico extremo. Pero nosotros sabíamos que habíamos presenciado un acto de misericordia. El padre Bowden nunca buscó fama, jamás dio entrevistas. Murió años después, en paz, convencido de que aquella batalla no fue suya, sino de Cristo. Yo guardé silencio durante décadas, hasta comprender que este tipo de historias no se cuentan para provocar miedo, sino para recordar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Como dice San Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Efesios 6:12. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Hoy, muchos intentan explicar aquel caso con teorías científicas: esquizofrenia, histeria colectiva, traumas ocultos. Y tal vez parte de eso sea verdad. La Iglesia no niega la ciencia, la abraza, pero hay heridas que no se curan con medicinas, sino con fe. He aprendido que el enemigo más sutil no es la posesión visible, sino el engaño silencioso que aparta a las almas de Dios. A veces me preguntan si volvería a enfrentar algo así. Respondo que sí, pero no solo. Lo haría acompañado por la oración de los fieles, por la gracia del Espíritu Santo y por la certeza de que Cristo ya venció. Porque no se trata de horror, sino de esperanza, de la luz que brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencen. Si alguna vez sientes que hay oscuridad en tu casa o en tu corazón, no temas. Ora, confía y recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34:18. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Después del exorcismo,
La calma regresó poco a poco. En los pasillos del hospital, los hermanos alexianos caminaban en silencio, evitando hablar del caso. El padre Bowdern pidió que todo quedara bajo reserva, temiendo que la curiosidad del mundo transformara el dolor de una familia en un espectáculo. Yo entendí su prudencia. Hay misterios que no deben ser usados para asustar, sino para enseñar que incluso en el caos, Dios actúa. Sin embargo, aquella experiencia dejó huellas profundas en todos nosotros. El joven seminarista Walter, que había sostenido el crucifijo aquella noche, me confesó con lágrimas que, durante semanas, soñaba con los gritos del muchacho. Decía que cada vez que cerraba los ojos, veía una sombra detrás de su cama. No era terror lo que lo perturbaba, sino una extraña compasión. Padre José, me dijo, si el mal puede aferrarse con tanta fuerza, ¿cuánto más podría el amor de Cristo sostenernos si lo dejáramos entrar así? Su pregunta me acompañó toda la vida. El niño fue llevado de regreso a su hogar. La prensa nunca supo su nombre verdadero. La iglesia quiso protegerlo del sensacionalismo, pero en privado, algunos sacerdotes comentaban que lo habían visto años después, convertido en un hombre tranquilo, profesor de universidad, sin recuerdos del pasado. Y aunque los médicos hablaban de amnesia postraumática, nosotros reconocíamos algo más: la misericordia de Dios borrando lo que el alma no podía soportar. Como dice el profeta Isaías, aunque tus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Así actúa el Señor. No solo libera, también sana. Aún así, no todos los que presenciaron aquellos hechos conservaron la fe intacta. Uno de los asistentes abandonó el seminario poco después. Decía que había sentido demasiada oscuridad y que Dios parecía guardar silencio durante el ritual. Comprendí su miedo. La presencia del mal puede sembrar dudas, pero esas dudas también pueden purificar. A veces el silencio de Dios no es ausencia, sino una prueba de confianza. Durante los meses siguientes, acompañé al padre Bowdern en varias misas de acción de gracias, siempre en voz baja, sin mencionar lo ocurrido, pero al final de cada celebración, él se quedaba solo frente al altar, con la mirada fija en el crucifijo. Una vez lo escuché murmurar: no fue el niño quien fue liberado, fuimos nosotros. Aquella frase me marcó profundamente. En los exorcismos, uno enfrenta el mal visible, pero también su propio miedo, su soberbia, su falta de fe. Jesús dijo: no te alegres de que los espíritus se te sometan, sino de que tus nombres estén escritos en el cielo. Lucas 10:20. Esa es la verdadera victoria del exorcista. No vencer al enemigo, sino permanecer humilde después de la batalla. Con el tiempo, los documentos de aquel caso fueron archivados. Algunos años más tarde, un escritor llamado William Peter Blatty supo del suceso por un amigo jesuita y lo transformó en la novela El Exorcista,
Muchos creen que exageró, otros que solo cambió los nombres, pero lo esencial permaneció: la lucha entre la luz y la oscuridad, el poder del nombre de Cristo y la fragilidad del corazón humano. Cada vez que la película se proyecta, recuerdo a aquel niño, no como una víctima del mal, sino como un signo de esperanza. Porque si un alma tan joven pudo ser rescatada del abismo, ¿quién puede decir que está perdido? Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Con los años comprendí que aquel exorcismo no fue un episodio aislado, sino un espejo donde se reflejaba la condición humana. Muchos piensan que el mal se manifiesta siempre con gritos o fenómenos extraños, pero la mayoría de las veces actúa en silencio, disfrazado de tristeza, de resentimiento o de desesperanza. Aquel niño nos enseñó que el enemigo no siempre se presenta con rostro aterrador, sino en la tentación de creer que Dios ya no nos escucha. Después del caso, dediqué mi vida a acompañar a personas atormentadas. No todas estaban poseídas, pero muchas llevaban dentro un sufrimiento espiritual profundo. Algunos venían con diagnósticos médicos, otros con heridas invisibles del alma. Aprendí que la frontera entre lo psicológico y lo espiritual es delgada y que un exorcista debe tener tanto prudencia como fe. La Iglesia nos enseña a discernir, a no llamar posesión a lo que puede ser una enfermedad, pero tampoco a negar la existencia del mal solo porque no podemos medirlo. Recuerdo a un médico que colaboró con nosotros años después. Era hombre de ciencia, respetuoso, pero escéptico. Me dijo: «Padre, yo no creo en demonios, pero he visto cosas que la medicina no puede explicar». Sonreí y le respondí: «Y yo, doctor, creo en Dios, pero también he visto el poder del sufrimiento humano. Quizá ambos estemos viendo la misma realidad desde lados distintos de la cruz». Esa conversación me recordó lo que dice San Pablo: «Vemos como en un espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara». Primera de Corintios 13:12. Hay misterios que solo se comprenden en el silencio de la oración. Con el paso del tiempo, el caso del niño de 1949 se convirtió en símbolo de dos mundos enfrentados: la fe y la razón. Pero para mí, nunca fue una lucha entre ellas. Más bien, fue la confirmación de que ambas buscan la verdad. La ciencia trata de entender cómo actúa el mal. La fe revela por qué puede ser vencido. Y ese por qué tiene un nombre: amor. Porque el mal no teme a los rezos mecánicos ni a las fórmulas latinas, sino al amor sincero que brota del corazón creyente. Ese amor rompe cadenas invisibles. En una ocasión visité nuevamente el hospital donde había ocurrido todo. El edificio ya no era el mismo. Las paredes habían sido pintadas y el cuarto donde el niño había gritado se usaba como sala de descanso. Me senté en silencio.
No había ruidos, ni sombras, ni olor extraño, solo una quietud profunda. Cerré los ojos y recé. Gracias, Señor, porque allí donde estuvo la oscuridad, ahora reina la paz. Entonces comprendí que la verdadera victoria del exorcismo no fue la expulsión de una presencia maligna, sino el retorno de la luz a un lugar que había sido invadido por el miedo. Jesús nos enseñó, la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y esa verdad no es una idea, es una persona, Cristo mismo, que entra en las heridas del alma para transformarlas. Cuando comprendemos eso, el miedo pierde poder y el corazón se vuelve fuerte. A veces, cuando los jóvenes seminaristas me preguntan si el mal sigue actuando con la misma fuerza, les respondo, sí, pero también el amor de Dios sigue actuando y con más poder aún, porque el enemigo no puede resistir el perdón, ni el arrepentimiento, ni la Eucaristía. Estas son las verdaderas armas de la luz. El exorcismo no es magia ni espectáculo. Es un acto de fe donde el sacerdote solo presta su voz, pero quien vence es Cristo. Por eso, cuando escuches hablar de posesiones o de fuerzas oscuras, no tengas miedo. No todo lo extraño es maligno, y no todo lo maligno puede vencer al que confía. El mal es ruido, Dios es silencio, y en ese silencio, si escuchas con el corazón, siempre oirás una voz que dice, no temas, estoy contigo. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Han pasado muchos años desde aquel encuentro y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo recordar el eco de aquella voz que gritó en la oscuridad. Pero ya no la escucho con miedo, sino con compasión. Detrás de cada sombra que enfrentamos hay un alma que sufre y Dios nunca abandona a los que sufren. Esa certeza me sostuvo todos estos años. He visto cómo el mundo cambia. Hoy muchos hablan del mal solo como símbolo. Otros lo niegan por completo. Pero negar su existencia no lo hace desaparecer. La fuerza oscura sigue buscando grietas en el corazón humano. La desesperación, la soberbia, la falta de fe. Sin embargo, he aprendido que cada vez que alguien ora con sinceridad, esa grieta se cierra un poco más. El caso del muchacho me enseñó también a mirar mi propia fragilidad. No somos héroes los que combatimos el mal. Somos instrumentos de una gracia que nos sobrepasa. Durante los rituales, el exorcista siente la tentación del orgullo, del miedo o del cansancio. Y en esos momentos comprende que solo la humildad puede protegerlo. Un corazón puro vale más que todas las palabras del ritual. Una noche, muchos años después, mientras celebraba misa en una pequeña iglesia de Veracruz, México, un joven se me acercó al final de la Eucaristía. Me dijo que su abuelo había vivido de niño en Estados Unidos y que alguna vez le contó que un sacerdote lo ayudó cuando algo oscuro lo perseguía. No mencionó nombres,
pero sus ojos brillaban con gratitud. Sonreí sin decir nada. En silencio, comprendí que el bien que se hace en el nombre de Cristo nunca se pierde. Puede tardar en florecer, pero siempre da fruto. El Evangelio, según San Juan, dice: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5. Esa es la verdad que sostuve entre mis manos aquella noche de 1949 y que sigo sosteniendo ahora. La luz no grita, no impone, simplemente permanece. Con los años, algunos investigadores intentaron explicar el caso con teorías psicológicas. Otros lo redujeron a una leyenda. Pero para mí, la evidencia más clara no está en los archivos, sino en la paz que quedó después. Cuando el mal se retira, siempre deja silencio. Y ese silencio es el espacio donde Dios habla. A veces pienso que todo aquel sufrimiento fue permitido para que muchas personas recordaran que existe una realidad más allá de lo visible, que el alma es terreno sagrado y que solo Dios tiene derecho a habitar en ella. Ningún espíritu oscuro puede resistir la fe de un corazón entregado. Y esa es la enseñanza que deseo dejar a quienes me escuchan. No teman al mal, teman al vacío de la oración, porque donde falta la oración, el alma queda expuesta. Hoy, cuando oro por los enfermos y por los que viven en angustia, siempre recuerdo al muchacho que un día pronunció la palabra Christus. En ese instante, toda la oscuridad se derrumbó. Cristo sigue pronunciando su nombre en cada corazón que lo invoca, y aunque el mundo parezca más confuso, su luz no ha disminuido. Cada misa, cada perdón, cada acto de fe es un pequeño exorcismo del alma. Jesús prometió: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esa promesa sigue viva. Ningún espíritu de engaño puede romperla. Así termina mi testimonio sobre aquel niño y la batalla que cambió mi ministerio. Pero no fue una historia de horror, sino de redención. Porque detrás de cada exorcismo auténtico hay una lección de esperanza. El mal es real, pero no es eterno. La gracia de Dios, sí. Y mientras quede una sola persona dispuesta a rezar, el mal nunca tendrá la última palabra. Que la paz de Cristo habite en tu casa y que su luz te guíe incluso en las noches más oscuras. Si alguna vez sientes que algo te oprime o te inquieta, no mires al miedo, mira a la cruz. Allí está la victoria que nadie puede arrebatar. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy.